Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 27. Empezamos la parte 4 de Génesis con las segundas 10 generaciones, Abraham e Isaac. Y la lectura es en Génesis capítulo 11 al partir del versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber, y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg, y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú, y vivió Peleg después que engendró a Reú 409 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug, y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor, y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Aram, y Aram engendró a Lot. Y murió Aram antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Llegamos al final de la historia de Noé. Hemos visto que tuvo 3 hijos llamados Sem, que era el primogénito, Jafet el del medio y Can el menor. De ellos 3 iban a ser todas las personas que hoy habitamos en todo el mundo. Ayer vimos que Dios les había dicho que se separaran, y no solo no lo hicieron, sino que además les dieron la espalda a Dios. Allí fue que Dios les cambió el idioma en que hablaban, y entonces empezaron a separarse. En el capítulo 10 de Génesis nos cuenta para qué región fue cada uno. Los descendientes de Jafet se fueron hacia el norte y llegaron a lo que hoy es Europa. Los descendientes de Cam fueron hacia el sur y sudoeste, y lo que es hoy África y sudoeste de Asia, y Sem a la zona del oeste de Asia. De a poco se volvió a poblar la tierra. La línea de descendencia sigue por Sem. El pasaje de hoy menciona las 10 generaciones después de Noé, y llega a un hombre que se llamó Abraham. Esta es la segunda línea genealógica de la historia de la humanidad. Tiene 10 escalones igual que la primera, pero a simple vista se ve una diferencia enorme como consecuencia del diluvio. En la primera estaban los nombres de los descendientes, la edad que tenían al nacer su descendiente y la edad de morir. En esta están los 2 primeros datos, pero el tercer dato, el de los años que vivieron después de tener el hijo. Por eso dice que en el orden fue: primero Sem, tenía 100 años al nacer su hijo y vivió en total 600 años. En segundo lugar, Arfaxad, a los 35 tuvo a su hijo y vivió en total 438. Tercero, Sala, a los 30 años tuvo a su hijo y 433 años vivió en total. En cuarto lugar, Eber, 34 años tenía cuando nació su hijo y vivió en total 464. En quinto lugar, Peleg, tenía 30 años cuando nació su hijo y vivió en total 239. Reú,
En sexto lugar, que vivió 239 años también. En séptimo, Serug, que vivió 230 años. Nacor, que vivió 148 años. En noveno lugar, Taré, que vivió 205. Y en décimo lugar, Abraham, que vivió 175. Las 10 primeras generaciones sumaron 1556 años. Las segundas, estas 10, sumaron solo 490. Se observa 3 escalones. El primero lo ocupa solo Sem. Él nació 100 años antes del diluvio y eso influyó para que su vida fuese 350 menos que su padre, pero 162 más que su hijo. El segundo que lo ocupan los 3 siguientes. Todos nacieron después del diluvio durante los primeros 100 años posteriores al mismo. Ya el clima se había visto afectado, lo cual había reducido la edad a la mitad de los antediluvianos. El tercer lugar lo ocupa los 6 últimos a partir de Peleg. La Biblia dice que le pusieron así porque en ese momento se dividió la tierra. Algunos piensan que se referían a la división de tierras después que Dios los confundió el habla y cada uno se fue a diferentes lugares. Sin embargo, la idea podría significar que es el movimiento final de los continentes en ubicarse en el lugar que hoy conocemos. Eso también provocó la conformación final de los polos y los cambios más abruptos en el clima y su incidencia en la longevidad humana. Dios había dicho antes del diluvio que la edad del ser humano llegaría a un máximo de 120 años, lo cual se concretó con el correr de los años. No hay mucho para destacar en esta línea genealógica salvo lo de Peleg y que se considera Eber, que el que dio nombre al pueblo hebreo. No se puede establecer qué idioma hablaban Adán y Eva, pero probablemente la Torre de Babel fue la época de Eber y a él le tocó un idioma que conocemos como hebreo. Esta línea une a Noé con Abraham. Podemos ubicar a Adán en el 4000 a.C., a Noé en el 2500 a.C. y a Abraham en el 2000 a.C. Estamos algo así como en la mitad del calendario que divide la creación y el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, y solo han pasado 11 capítulos. Abraham tuvo 2 hermanos, Nacor y Aram. Aram fue el primero en morir, antes que su padre Taré, y tuvo un hijo llamado Lot. Nacor se casó con Milca y Abraham con Sarai. Lo último que aporta sobre ellos el pasaje es que Sarai era estéril y por lo tanto no tenía hijos, y que tomó Taré a Abraham, Sarai y Lot y salió con ellos de Ur para ir a la tierra de Canaán, y fueron hasta Harán y se quedaron allí, donde Taré muere a los 200 años de vida. Pero, ¿por qué salieron de su tierra? ¿Qué les había sucedido? En el capítulo 12 veremos la respuesta, pero todo, desde la línea genealógica hasta la salida de Ur, estaba bajo los planes de Dios. Preguntas del día de hoy. ¿Qué piensa usted sobre los planes de Dios? ¿Conoce usted cuáles son los planes de Dios en este año para su vida? Oremos. Querido Dios Padre, gracias porque tú tienes un plan para mi vida. Hay cosas que hoy no entiendo, pero te pido que me ayudes a confiar cada día más en ti y esperar en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si lo desea, puede leer todos los estudios que recorren el libro de Génesis, versículo por versículo, en nuestro sitio web Estudio de la Biblia diaadía.odoo.com o al canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día, donde encontrará todos los audios similares a este de cada día de estudio, todo totalmente gratuito. Además, ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas, donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.